Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de la Winter School, edición 2024, sobre las relaciones entre Mercosur y la Unión Europea. Esta es una de las actividades de la Cátedra Jean Monnet en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Mi nombre es María Victoria Álvarez y yo soy la responsable de esta Cátedra Jean Monnet. En el video de hoy vamos a iniciar la explicación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, explicación que vamos a finalizar en un próximo video. El acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, como ya hemos venido viendo en videos anteriores, tienen que ver con una larga trayectoria de vinculaciones desde que el Mercosur nació. Las relaciones en términos formales han estado guiadas por el Acuerdo Marco de Cooperación, firmado el 15 de diciembre de 1995, que entró en vigor el 1 de julio de 1999. El acuerdo comprendía 3 pilares: el económico-comercial, el diálogo político y el pilar de cooperación. Las negociaciones para la formación de un área de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea comenzaron formalmente en abril del año 2000, aunque fue en el año 1999 cuando el Consejo Europeo establece las directrices, el mandato para esas negociaciones. Y fue recién el 28 de junio del 2019 cuando se logra firmar el acuerdo en principio de ese pilar económico-comercial, luego de 20 años y 39 rondas de negociación. Un año después, en junio del 2020, se concluyeron las negociaciones del pilar de cooperación y diálogo político, pilar que se unificó en uno solo, pero quedan asuntos pendientes en este pilar y el texto hasta ahora nunca se ha hecho público. Ahora bien, si se tiene en cuenta el tiempo que insumió las negociaciones, el acuerdo llegó tarde, ¿no? El acuerdo comercial llegó tarde, especialmente considerando el importante número de otros tratados firmados por la Unión Europea en ese momento, además de los cambios en los procesos productivos, tanto en el sector de bienes como el de servicios registrados a lo largo de las 2 décadas de negociaciones. Entonces, como decimos, un largo proceso, un proceso de negociación que se extendió durante 20 años, que estuvo suspendido entre 2004 y 2010, que cobró un renovado impulso desde 2016 y que tiene que ver con varios factores. Por un lado, la resistencia de la Unión Europea a hacer concesiones en el acceso al mercado agrícola y también las exigencias de la Unión Europea en materia de apertura en términos de manufactura, servicios, contratación pública y más recientemente las exigencias ambientales. Termina siendo, como algunos autores destacan, una especie de piedra de Sísifo, ¿no? Sísifo era un personaje de la mitología griega condenado por los dioses griegos a subir una roca enorme, pesadísima, a la cima de una montaña, y cada vez que llegaba a la cima de esa montaña, la piedra inevitablemente rodaba cuesta abajo y Sísifo debía reiniciar ese proceso reiterativo y absurdo. Un poco de eso hay y hubo en todo este proceso de 20 años de negociaciones. La foto en términos de comercio birregional al momento de la firma es esta, es decir, un patrón de intercambios norte-sur que se concentra en productos primarios y de bajo valor agregado por parte del Mercosur, y los principales productos exportados por la Unión Europea a Mercosur son bienes manufacturados y de capital.
como digo, es la foto del momento en que se firma el acuerdo en principio en el pilar económico-comercial. Entonces, lo que tenemos que mirar son más que nada los intereses materiales, ¿no? Hay tres características distintivas de los intereses materiales que han marcado estas oscilaciones. La simetría relativa entre las partes involucradas, la existencia de complementariedad entre ambas economías y la divergencia en las preferencias políticas detrás de esa complementariedad. Veamos brevemente cada una de estas. La simetría. La simetría es central en la disputa por el trato especial y diferenciado que piden los países del Mercosur a la Unión Europea y es central en el margen de maniobra de cada uno en este proceso de negociaciones. Los intercambios están caracterizados por la diferencia de los volúmenes relativos y por el contenido de tipo interindustrial de las canastas exportadoras. Pero existe la complementariedad en flujos comerciales que, sin embargo, encuentra algún freno en lo que veremos que son las preferencias político-económicas. Digamos, para Mercosur, sus industrias de manufactura son un sector sensible y protegido, a la vez que una inserción internacional de tipo primarizante sería resistida, de hecho es resistida por sectores políticos y empresariales. Para la Unión Europea, el sector tradicionalmente y altamente protegido es el sector agrícola o el sector agropecuario. La política agrícola común constituye no solo la política común más exitosa en Europa, sino también uno de los símbolos más prominentes del proceso de integración europeo. Si seguimos con estas cuestiones, podemos ver que el promedio de los aranceles aplicados es más bajo en Europa, alrededor del 5,7%, que en Mercosur, que es alrededor del 11,9%. Esto nos diría que en realidad este es un dato así simplemente observado favorable para el Mercosur. El problema es que la Unión Europea tiene los mayores picos arancelarios que llegan hasta el 243% para productos lácteos, en tanto que el arancel máximo en Mercosur es del 32,5%, siendo el sector automotriz el más protegido. El Mercosur, recordemos, constituye una unión aduanera, pero el arancel externo común no es homogéneo. Entonces, estos picos y estas crestas arancelarias generaron un atractivo para impulsar las negociaciones, pero provocaron que el juego político que está detrás de estas protecciones volviera muy complejo el proceso de alcanzar un acuerdo. Decíamos hace un momento que las negociaciones están condicionadas por divergencias en las preferencias políticas detrás de esta complementariedad. Y esto tiene que ver con que hay fuertes pujas sectoriales, sobre todo porque los sectores más activos son los proteccionistas a ambos lados. Y lo que ocurrió fue, desde el comienzo del proceso negociador, los sectores perdedores, los actores perdedores, estaban organizados de forma más concentrada y más asertiva que los ganadores del acuerdo. Si bien el acuerdo en detalle lo vamos a ver con una experta invitada, con la doctora Julieta Selikovic, podemos ir adelantando algunas cuestiones. El acuerdo, en principio, en el pilar comercial, incluye capítulos de comercio de bienes, normas de origen, defensa comercial, facilitación del comercio, obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, lo relativo al comercio de servicios, compras gubernamentales, propiedad intelectual, competencia, empresas del Estado, subsidios, un capítulo de comercio y desarrollo sostenible o sustentable y uno de pymes y transparencia. Además, se incluye una cláusula de integración regional, una cláusula antifraude, un capítulo en materia de solución de diferencias,
otro relativo a la balanza de pagos y movimiento de capitales y un anexo para el sector vitivinícola. Como les decía, el acuerdo en detalle lo vamos a ver gracias a la participación de una experta invitada. Pero para terminar este video, quiero comentarles algunas reflexiones finales. Considero que fue una buena noticia para los dos bloques en crisis el haber cerrado, el haber concluido las negociaciones en junio del 2019 y teniendo en cuenta el contexto internacional de ese momento, fue una buena noticia para un mundo caracterizado por la erosión del multilateralismo, por el declinio de organismos internacionales y las tensiones y los problemas en el libre comercio internacional. Ahora, los incentivos para concretar el acuerdo Unión Europea-Mercosur disminuyeron notoriamente a partir del mismo momento en que se anunció las conclusiones y las pujas materiales históricas volvieron a emerger. Lo que tenemos hoy es una correlación de fuerzas para la ratificación que es muy similar, casi la misma, a la que se manifestó durante los largos años de negociaciones, especialmente del lado europeo. Es decir, con Francia y otros países europeos con intereses similares, junto a los poderosos lobbies de los agricultores, de los ecologistas y de los consumidores europeos en contra del acuerdo comercial, la ratificación vuelve a ser una empresa titánica. La pregunta es entonces, ¿el proceso de ratificación se convertirá en una nueva piedra de Sísifo? La realidad es que hay una gran posibilidad de un nuevo proceso de larga duración que vuelva a sufrir las fluctuaciones de las posiciones nacionales en el bloque sudamericano y de unos gobiernos preocupados por el cambio climático y el desarrollo sustentable y la presión de los sectores que se sienten perdedores del lado europeo, teniendo en cuenta que estamos en un contexto de crisis y de esfuerzos por rescatar el deteriorado orden liberal. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.